Entonces recordatorio. Ya, entonces, lo que les dije recién, que como ejemplo, si tengo un espacio vectorial, en este caso, por ejemplo, el caso más sencillo de dimensión finita, este tiene una base ortonormal. Entonces, hasta ahí no hay ningún misterio. Sabemos que todo espacio vectorial de dimensión finita, como se vio en álgebra 2, hay una base. Pero el problema, claro, era con espacios de dimensión infinita. Y para eso nosotros nos definimos sistemas ortonormales y ortogonales. Entonces, por ejemplo, ahora si me defino un espacio con vectorial de dimensión infinita con producto interno, de dimensión infinita, este tiene un sistema ortonormal numerable, que usualmente le llamamos siempre EDN. Entonces, bueno, con numerable significa que voy el n de uno en uno. Entonces podemos decir que están en todos los naturales. Y estos vectores obviamente son vectores de mi espacio vectorial. Y decíamos que es completo si cumple la condición de que es completo. Entonces, para cualquier vector que yo me tome de mi espacio vectorial, yo siempre voy a poder expresarlo como una combinación lineal de estos vectores ortonormales. Entonces, en este caso van a existir unos alfa sub n que van a ser escalares, que van a ser parte de la combinación lineal, tal que esa proyección sobre, o sea, esa proyección de U sobre mi espacio que generan estos sistemas ortonormales, donde n va desde 1 hasta infinito, esta proyección decíamos que era igual a U. Entonces podíamos decir en otras palabras que el U lo podíamos expresar como la proyección sobre cada SUN. Y además, donde la serie de cada uno de estos coeficientes de acá va a converger. Entonces esta serie acá converge. Y entonces, recordando eso, ahora a estos coeficientes, es decir, estas cosas de acá, nosotros le vamos a llamar los coeficientes de Fourier. Entonces, definición. Entonces, estos serían coeficientes de Fourier del sistema EDN. Entonces, por ejemplo, si tomamos un espacio con producto interno y tomamos un sistema ortonormal de B, un sistema ortonormal, y tomamos, por ejemplo, ahora cualquier elemento de B, llamaremos coeficiente de Fourier de U con respecto al sistema ortonormal a los números, en este caso
usualmente la clase anterior esto lo llamamos a veces como alfa sub n. Entonces, todo esto es alfa sub n, y esto para todo n, y los naturales. A esto se le va a llamar los coeficientes de Fourier. Y a la serie que tiene esta forma, que es la que escribimos más arriba, que va a ser esto, va a ser nuestra serie de Fourier. Se denominará serie de Fourier de U con respecto al sistema ortonormal EDN. Entonces, generalmente esta definición tiende a ser bastante general, pero cuando uno suele ver libros o apuntes de serie Fourier que uno puede encontrar en internet, uno generalmente al tiro estos vectores U y estos vectores UDN, o sea, EDN, suelen ser funciones. Y suelen ser funciones de un espacio vectorial que sería un espacio vectorial de funciones. Y suelen ser que esas funciones sean funciones continuas o funciones que también se le llaman seccionalmente continuas o otro tipo de funciones que también se llaman funciones cuadrado integrales. Como que se suele trabajar mucho en ese tipo de espacios vectoriales, de funciones. Y en este caso nosotros en esta clase vamos a alcanzar a definir lo que son las funciones seccionalmente continuas. Y vamos a estar en general trabajando con ese tipo de funciones y que además tienen la condición de que son periódicas. Así que vamos a volver a redefinir todo esto de serie Fourier, pero bajo un espacio de funciones. Entonces, en un principio, si no nos calentamos tanto la cabeza con las funciones seccionalmente continuas y simplemente definimos funciones continuas, uno puede definir todo esto mismo de acá. Entonces, si consideramos el espacio de las funciones continuas, es decir, C en un intervalo L menos L, con producto interno, y clásico producto interno que hemos visto como ejemplo en la otra clase, que va a ser la integral de menos L a L de las dos funciones, en este caso los dos elementos del espacio. Entonces, en este espacio, lo que habíamos visto, de hecho, también como ejemplo, no, quizá no como definición, pero como ejemplo en las clases anteriores, era que teníamos un sistema ortogonal y un sistema ortonormal, en base a seno y coseno. Entonces ahora vamos a formalizarlo un poquito más. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, como se vio anteriormente, las funciones de valores reales, por ejemplo, aquí este vector o esta función puede ser, no necesariamente va a ser ortonormal, así que la vamos a definir como u de 0 de x como la función constante 1. Por ejemplo, las funciones, otro tipo de funciones que van a ser en este caso funciones coseno. Y también teníamos otro tipo de funciones que eran las funciones seno. Estas funciones van a estar definidas entre menos L y L. Y bueno, claramente, porque ya se sabe que, bueno, esto por cálculo 1, que estas funciones son claramente continuas. Y sobre todo en un intervalo pequeño. Son funciones continuas.
en el intervalo menos LL. Y además al conjunto, pongamos aquí mejor, U de n, donde n va desde 0 hasta infinito, van a ser todas las funciones que vimos recién. Por ejemplo, en este caso sería 1, coseno, por ejemplo, de pi x dividido L, después seno de pi x dividido L. Vamos a correr esto un poquito más acá. Por ejemplo, después el coseno de 2pi x dividido en L. Y así. Hasta el infinito. Todo este sistema de acá va a ser un sistema ortogonal. Será un sistema ortogonal. Que de hecho en el ejemplo que habíamos visto en las clases anteriores, usualmente no tomamos un sistema ortogonal pero finito. Entonces tomamos, por ejemplo, los dos cosenos y dos senos. Y en base a eso quizás hacíamos después una proyección de una cierta función. Acá no, ahora ya no estamos definiendo un sistema con infinito elementos, con infinitos u. Y en este caso estos u van a ser justamente estos senos y estos cosenos. Entonces, esto define un sistema ortogonal. ¿Y por qué define un sistema ortogonal? Porque si nos vamos a la propia definición de lo que significa este sistema ortogonal, es lo que me pedía era que cada vector o cada elemento de ese conjunto bajo un producto interno sea ortogonal. Es decir, que ese producto interno, por ejemplo, de u de n con u de m, me dé 0. Ahora, por ejemplo, si la norma de ese mismo vector me da 1, entonces ahora ya no le llamaba sistema ortogonal, sino un sistema ortonormal. Entonces, bueno, en este caso será un sistema ortogonal, ya que estas funciones obedecen las identidades de ortogonalidad. Que son esas identidades, no sé si se acuerdan que vimos que, por ejemplo, tenía la integral de, por ejemplo, la integral aquí, no sé, de menos L a L, de coseno de n pi x dividido L por, no sé, coseno de m pi x dividido en L. Y esto iba a ser como ejemplo, tenía dos valores. Tenía un ejemplo que iba a ser 0 si n y m eran distintos. Y iba a ser L si que la m y n eran iguales. Entonces, en otras palabras, esto sería L por el delta de n m. Y así la otra identidad que también vimos, que era como ejemplo con mes de coseno con seno, o tal vez intercalamos un seno con un coseno, y se cumplían todas estas condiciones. Porque al fin y al cabo está acá, por ejemplo, si nos vamos a esta pequeña integral, esta al fin y al cabo sería la integral, o sea, esta integral sería el producto interno, por ejemplo, de u de n y u de m. Y esto va a ser L delta nm. Aquí le pongo como ejemplo 2n menos 1 y 2m menos 1 porque estoy simplemente por un tema de orden. Me parece, por ejemplo, que no sé, pues este va a ser n igual a 0, para n igual a 1 va a haber un coseno, para un n igual a 3 va a haber un coseno y así, simplemente para ordenarlo. Para decir que en el caso de n impares, en este sistema ortonormal, ortogonal va a estar el coseno y, por ejemplo, si son pares, entonces va a estar el seno. Simplemente para ordenarlo. Ninguna ciencia más que eso. Entonces, claro, van a ser sistemas ortogonales porque simplemente cumplen estas identidades de ortogonalidad. Y ahora, por ejemplo, si estas funciones o estos vectores u los normalizo, entonces voy a tener un sistema ortonormal. Así que, por otro lado, las funciones, por ejemplo, si me defino e de 0 de x como u de 0 de x dividido en la norma, y me defino, por ejemplo, todos los e de n menos 1, es decir, los casos en el orden impar, por así decirlo. Por ejemplo, esto sería para n igual a
1. Sería para n impar. Lo voy a definir como esta función normalizada. Y lo mismo con el caso que tenga las funciones en el orden par. También va a estar normalizada. Entonces, si ahora me defino este sistema, voy a tener un sistema ortonormal. Entonces, esto define un sistema ortonormal que voy a llamar W. Este W va a ser justamente todos esos vectores EDN. Entonces, si lo escribo explícitamente, van a estar todos ahora normalizados. Entonces, si uno calcula la norma, claro, se va a dar en este caso que sea, bueno, por la parte de acá, cambiar el color acá. Por ejemplo, esta parte de aquí nos dice que, por ejemplo, esa integral va a ser L. Entonces, si uno normaliza, al fin y al cabo, todas estas funciones U van a quedar divididas en L. Bueno, no solo en L, sino en la raíz de L. Entonces aquí, como ejemplo, esta de acá me queda dividido en L, o sea, en raíz de L. Lo mismo con el seno. También va a estar dividido en raíz de L y así. Entonces ahora con esto, con este conjunto, voy a poder definir mi sistema ortonormal, infinito. De hecho, voy a poner acá, infinito. Bueno, y claramente también este sistema va, cada elemento al fin y al cabo una función. Y son funciones continuas, así que van a estar sobre el espacio de las funciones continuas, definidas entre menos L y L. Ahora, ¿qué es importante? Que yo le dije que vamos a definir otro tipo de funciones que se llaman las funciones seccionalmente continuas. Y podemos decir que son un tipo de funciones que son un poco más generales que las funciones continuas. Porque las funciones seccionalmente continuas van a ser funciones que en un intervalo van a tener cierta cantidad de puntos donde va a haber discontinuidad. Pero esa cantidad de puntos va a ser una cantidad de puntos finita. Pero, por ejemplo, a excepción de esos puntos, en el resto va a ser continuo. Entonces solamente va a haber unos pequeños problemas, unos pequeños quizás saltos de la función en esos puntos. Y ese tipo de funciones le vamos a llamar las funciones seccionalmente continuas. Y que van a ser funciones que nos van a servir harto, porque al fin y al cabo, uno en la serie de Fourier no solo la calculan en funciones que sean continuas, sino que en funciones que son seccionalmente continuas. De hecho, van a ver, cuando uno después quiera definir bien lo que es una serie de Fourier, que eso probablemente lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a requerir de otras condiciones. Aparte de que sea seccionalmente continua. O sea, simplemente no nos va a importar que sea continua, sino que no sé, va a ser que sea seccionalmente continua y periódica, o cosas de ese estilo. Porque si solo nos quedamos en el espacio de las funciones continuas, vamos a tener ciertos problemas. De hecho, hay funciones continuas donde su serie de Fourier diverge. Y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces vamos a tener que empezar a darle ciertas condiciones a la función para que esté bien definida y para que ese sistema ortonormal me sirva para cualquier vector dentro de ese espacio de funciones con las ciertas condiciones que yo le vaya dando. Así que definiciones de la función seccionalmente continua. Definición de seccionalmente continua. Entonces sea f una función que está definida en el intervalo menos LL. Entonces esa función es seccionalmente continua en el intervalo menos L a L si tiene una cantidad
finita de puntos. Entonces esto va de, no sé, van a ser n puntos del intervalo en el que esa función, si uno la reemplaza ahí, va a ser discontinua. Pero además esas funciones vamos a pedir que sean finitas. Vamos a pedir que, o sea, vamos a pedir que si uno reemplaza esos puntos en la función, el valor que nos dé sea un valor finito. Que no sean discontinuidades que se vaya infinito o menos infinito. No nos van a servir ese tipo de funciones. Nos van a servir funciones que simplemente tengan salto. Entonces aquí podemos agregar que tienen cantidad infinita de puntos y f en esos puntos es finita. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, como ejemplo, si tengo una función, no sé, aquí tengo menos L, L. Y no sé, pues la función está así y acá hay un x0. Después hay así y aquí hay un x1. No sé, después va a estar definida quizás así. No sé, hay un x2 y después, no sé, así. Entonces esta función, por ejemplo, sería, bueno, gráficamente sería una función seccionalmente continua. Porque, claro, si uno ve en los intervalos, este intervalo acá, este intervalo acá, este intervalo acá, este de acá, la función es continua. Solo que va a tener una cantidad finita de discontinuidades. O sea, va a ser discontinua acá, acá y acá. En esos tres puntos. Si uno, por ejemplo, se pusiera a estudiar el límite lateral, por ejemplo, en el x0, por la izquierda. Entonces, claro, la función, si uno se acerca por la izquierda, va a valer ese valor la función. Pero si, claro, si uno se acerca por la derecha, va a valer ese otro valor. Entonces las funciones seccionalmente continuas van a ser funciones que son más o menos de este estilo. Que obedecen más o menos como este tipo de gráfico. Y estas van a ser las funciones con las que nosotros usualmente le vamos a estar calculando series de Fourier. Como dije anteriormente, no nos va a interesar tanto las funciones continuas, porque no todas las funciones continuas funcionan tan bien como nosotros queremos. Entonces, bueno, y adicionalmente después uno le va a agregar la condición de que sean periódicas. Entonces ahí después nos vamos a dar cuenta que las funciones, si tengo una función que cumple esta condición y le saco su serie de Fourier, nos vamos a dar cuenta que esa serie de Fourier sí va a ser igual a la función que nosotros queremos. Porque al fin y al cabo estas series de Fourier nos sirven para aproximar la función de otra forma. En cambio, si simplemente sacamos su serie de Fourier y no es igual a la función, quizá no nos va a servir tanto. Así que, ¿sí? Tiene una cantidad, claro. Ah, esto era una f. Esto era la función f. Ahí sí. Sí. Sí, a lo que iba que claro, esa función f en esos puntos va a ser discontinua, pero al menos va a ser finita. Claro, no va a tener, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, que se me va a estar infinito en un punto. Cosas de ese estilo no me van a servir. Y entonces vamos a tener también un conjunto en el que vamos a ir coleccionando todas estas funciones seccionalmente continuas. Y ese conjunto la vamos a denotar por E. En vez de C de continuo va a ser E. Entonces voy a ir a la otra página. Así que el conjunto de estas funciones lo denotaremos por E en el intervalo L a L. Entonces este conjunto van a ser todos los F definidos en el intervalo con valores real, tal que F es discontinua en una cantidad finita de puntos en el intervalo en el que estamos definiendo la función. Entonces ese va a ser
nuestra definición de ese conjunto. Ahora bien, así como observación, uno puede notar de que el espacio de las funciones continuas va a ser un subconjunto de este espacio. Entonces, observación, por ejemplo, observación, llamémosle 1. Se tiene que este espacio va a ser un subconjunto del espacio E, ya que cualquier elemento que me tome del espacio de la función en continua tiene una cantidad finita de discontinuidades, que en este caso esa cantidad finita va a ser 0. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo una cantidad finita de discontinuidades, en este caso n va a ser 0. Entonces, bajo ese sentido, claro, cualquier función continua va a ser seccionalmente continua. Pero al revés no. No toda función seccionalmente continua va a ser continua. Porque claramente va a tener una cantidad mayor, igual, o sea, va a tener una cantidad igual a 1 o mayor de discontinuidades. Entonces claramente no se cumple por el otro lado. Y bueno, en este caso el sistema ortonormal que nos definimos antes, con los seno y coseno, también se va a cumplir para este espacio. También va a ser un sistema ortonormal para E. Entonces, como una segunda observación, el sistema ortonormal W también lo será para este nuevo espacio. Y de hecho también lo va a hacer para otro espacio que nos vamos a definir en la próxima clase, que va a ser el espacio L2. Y en ese espacio L2 van a ser funciones donde su integral, bueno, la integral, bueno, tengo una función, la elevo al cuadrado y después le saco su integral en un cierto intervalo, esa integral es finita. Si pasa eso, entonces esa función va a ser un elemento de L2, que al fin y al cabo se le llama que son todas las funciones cuadrado integrales. Pero eso lo vamos a definir en la próxima clase. Ahora no nos interesa mucho. Veamos lo que se trata más o menos del tema de las series de Fourier. Así que, en este caso, como podemos definir lo que son los coeficientes de Fourier para este tipo de espacio. Por ejemplo, yo le definí aquí, voy a ir a la página anterior. Yo le definí aquí lo que era... ¿Dónde está? Aquí. Yo le definí lo que era los coeficientes de Fourier, ¿cierto? Que al final y al cabo era este coeficiente que acompaña la combinación lineal. Entonces, en este caso, para este tipo de funciones, este coeficiente se van a convertir en integrales de la base ortonormal que nos definimos recién. Entonces, definición. Y esto ya serían los coeficientes de Fourier, que serían los coeficientes que uno encuentra en cualquier texto de serie de Fourier. Cuando te definen serie de Fourier, van a ser esto que vamos a ver ahora. Entonces sea f, bueno, como siempre, definida entre menos L y L, una función seccionalmente continua en dicho intervalo. Entonces se llamará coeficiente de Fourier, ¿qué llamarán? Coeficientes de Fourier respecto al sistema ortonormal W
a los números, en este caso a 0, va a ser 1 partido en L de la integral de menos L a L de f de x. Tenemos que tener otro número que va a ser a sub n, va a ser 1 partido en L de menos L a L de f de x coseno de n pi x dividido L de x. Esto se va a cumplir para todo n mayor o igual a 1, obviamente n natural. Y también voy a definir otro que se llama el b sub n, que va a ser 1 partido en L de menos L a L de f de x por el seno de n pi x dividido L de x. Y esto también para todo n natural. Entonces a estos numeritos de acá le vamos a llamar los coeficientes de Fourier en general. Como ejemplo, uno va a obviar un poco el tema de coeficientes de Fourier respecto al sistema ortonormal. Eso como que ya no nos va a interesar mucho. De hecho, generalmente le vamos a decir los coeficientes de Fourier y nos vamos a estar refiriendo a estas integrales de acá, usualmente. Y de hecho vamos a calcular este tipo de integrales, vamos a ver más o menos cómo se comportan. Y en base a estos coeficientes de Fourier, vamos a definir una serie de Fourier, que de hecho la vamos a definir ahora. Entonces, esto nos permite construir la serie, que esta serie va a ser una función al fin y al cabo, que le vamos a llamar S de f de x, que al fin y al cabo va a ser a sub 0 dividido 2 más la serie de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi x dividido L más b sub n del seno de n pi x dividido en L. Y esta cosa de acá va a ser nuestra serie de Fourier. Entonces, que llamaremos serie de Fourier de la función f en el intervalo menos L a L del sistema ortonormal W. Y adicional a esto, vamos a definir también otra cosa que se llama la suma parcial de Fourier. Entonces esto lo voy a seguir en la otra página. Voy a ir a la otra página. Todo esto, este W es medio raro acá. Vamos a escribirlo bien. Ahí sí. Y también vamos a definir la suma parcial. Entonces, además, a la suma que va a ser S de f sub n de x va a ser igual a la serie Fourier, pero en vez de serie va a ser una suma. Esto va a llegar hasta n. Se va a ir desde n1 hasta n mayúscula. Da sub n coseno de n pi x dividido L más b sub n del seno de n pi x dividido L. Y esta la llamaremos, bueno, poner un poquito más centrado primero. Esta la llamaremos una suma parcial de Fourier de la función f, obviamente en el intervalo menos L a L. Entonces, aquí van a haber diferencias en cómo vamos a entender una serie y una suma. Usualmente, generalmente la suma parcial, bueno, la vamos a ocupar harto en varias demostraciones de los teoremas que vamos a ver en la próxima clase. Porque si se fijan, hasta ahora yo hablé de serie de Fourier y de suma de Fourier,
pero nunca dije como ejemplo que, por ejemplo, voy a ir a la página anterior. Por ejemplo, nunca dije que esta serie de acá es igual a la función f de x. Esta igualdad de acá, es decir, que la f de x es igual a su suma, a su serie Fourier, no la puedo dar por hecho todavía. Tengo que ver qué ciertas condiciones me permiten encontrar esta igualdad. Entonces, esa suma parcial de Fourier que acabo de definir me va a servir en algunas ocasiones para ciertas demostraciones que van a tener que ver con encontrar esta igualdad. Y además, bueno, como observación, voy a ir acá, como una pequeña observación a esta definición. Observación, creo que te la doy observación 2. Si tomamos dos funciones seccionalmente continuas entre menos L y L, no sé, llamémosle f y g, entonces se va a tener que la serie de Fourier de f y g, por ejemplo, si hago la suma de esta serie, por ejemplo, si hago la suma de estas funciones, obtengo una nueva función, ¿cierto? Entonces a esa nueva función le calculo su serie Fourier y resulta que esa serie Fourier va a ser igual a la serie Fourier de una más la serie Fourier de la otra. Y esto para todo x en el intervalo. Y además, por ejemplo, si tengo una función f y la multiplico por un cierto valor, por un cierto número, obtengo una nueva función. Entonces, por ejemplo, si a esa nueva función le saco su serie de Fourier, por ejemplo, si esta función la multiplico por un lambda, por decir algo. Entonces, esta nueva serie Fourier de esta nueva función va a ser igual a la serie Fourier de la función que ya teníamos, pero ahora amplificada por ese lambda. Entonces, para cualquier lambda real. Y esto va a ser útil a veces porque, por ejemplo, quizá, no sé, vamos a tener una cierta serie Fourier, no sé, por f, que ya conocemos, de hecho, no sé, hay una cierta función f, y sacamos su serie Fourier y hacemos lo mismo con g, y también sacamos su serie Fourier, y resulta que después otro día nos enfrentamos a una función que es justamente la suma de esas dos, y ya conozco su serie Fourier, simplemente tengo que sumarla, no tengo que hacer nada más, porque ya la conozco. Obviamente estas dos funciones tienen que estar definidas en el mismo intervalo. Pero si está todo definido en los mismos espacios, entonces no vamos a tener ningún problema. Si ya conozco su serie Fourier de cada una, entonces no va a tener ningún problema con la nueva función que va a ser la suma o la amplificación por lambda. Y bueno, queda poquito, pero antes de terminar, vamos a definir las funciones periódicas, por si alguien no se acuerda. Entonces, periodicidad. Entonces, una función f de x, de hecho, supongamos que una función que va a estar definida en todos los reales, para no darnos problemas. Y en particular va a estar definida en el intervalo que a nosotros nos va a interesar. Entonces, es periódica si existe un número real t tal que f de x más t es igual a f de x. Y esto se cumple para todo x los reales. Entonces, en otras palabras, si tengo una función y yo ahora a su x del dominio lo traslado un cierto valor t, entonces es como si no le hiciera nada. Es como si la función me quedara igual. Entonces, como un clásico ejemplo es que me puede definir, por ejemplo, la función
seno de x, que es como el caso más sencillo. Como ejemplo, si lo grafico, por ejemplo, yo sé que, bueno, la serie Fourier, o sea, la serie Fourier, la función seno es una cosa como así. Bueno, algo así. Y aquí tengo, por ejemplo, esto sería pi, y este sería aquí 2pi. Este acá sería pi medio. Este acá sería menos pi medio. Entonces, en este caso, su periodo va a ser 2pi. Entonces, aquí el periodo t va a ser 2pi. Porque siempre que yo a la función x más 2pi, siempre la puedo dejar como seno de x. Como si no le hiciera nada. Entonces, por ejemplo, si me tomara aquí, no sé, este x acá, la función va a valer este punto de acá. Entonces, por ejemplo, si yo le sumo pi, entonces si le sumo pi va a quedar como por acá. X más pi. X más pi. Pero aquí como ejemplo no va a ser igual a la función. Por ejemplo, esta función aquí vale eso, f de x. Pero claro, si le sumo esto acá no va a ser igual. Pero como ejemplo, si le sumo otro pi de nuevo, dejando 2pi, se vuelve a repetir el comportamiento. Como por acá. Esto sería en x más 2pi. Voy a ponerlo más acá. Esto sería x más 2pi. Entonces, claro, aquí se vuelve a repetir que x más 2pi van a ser iguales. Así que esto va a ser igual a eso. Y esto se va a repetir muchas veces. Entonces, al fin y al cabo, una función periódica es una función que va a tener un comportamiento similar cada cierta cantidad de intervalos. En un intervalo tiene un comportamiento, después en el intervalo que viene vuelve a tener el mismo comportamiento y así. Y esto para cada valor. Ahora, bueno, no alcanzo a ver otro ejemplo por el tiempo, pero mañana voy a ver otro ejemplo de funciones periódicas. También vamos a ver algunas pequeñas propiedades de qué pasa con estas funciones. Y de ahí nos vamos a poner a calcular una serie de Fourier de una cierta función, que va a ser seccionalmente continua. Y si que alcanzamos, también vamos a ver si defino el tema de la convergencia puntual y uniforme, que de hecho la iba a definir hoy día, pero al final y al cabo preferí no hacerlo y preferí partir con serie Fourier para ya tener como una noción de lo que es, y cuando en algún teorema requiramos de la definición de convergencia puntual y uniforme, ahí lo voy a definir. Así que eso.